Nunca pensé que una frase tan simple pudiera marcar el inicio de algo tan grande. Deberías ayudar con la limpieza. No trabajas, no aportas nada, al menos hazte útil. Gritó mi suegra con una seguridad que me dejó sin aire. No fue solo el volumen de su voz, fue la certeza con la que habló, como si su versión de mí fuera la única verdad posible. Mi marido ni siquiera levantó la vista del teléfono. Asintió despacio y dijo que era una excelente idea, que su madre tenía razón. En ese instante sentí como algo se rompía por dentro, no de golpe, sino como una grieta silenciosa que llevaba años formándose. Yo permanecí callada, no porque aceptara lo que decían, sino porque conocía bien ese juego. Si respondía, sería la nuera conflictiva. Si lloraba, la dramática. Si me defendía, la irrespetuosa. El silencio era la única forma de sobrevivir en esa casa. Tomé el trapo, respiré hondo y empecé a limpiar, mientras ellos seguían hablando de mí como si fuera un mueble más, útil solo cuando estorbaba. La casa estaba llena, familiares sentados, risas incómodas, platos sucios acumulándose como prueba silenciosa de mi inutilidad. Nadie preguntó si estaba cansada. Nadie dijo que parara. Mi suegra observaba cada movimiento con una satisfacción que dolía más que sus palabras. Para ella yo no era una persona, era un error que su hijo había cometido y que ella debía corregir. Mientras lavaba los platos, mi mente viajaba atrás, a los primeros meses de matrimonio. Yo llegué con ilusión, creyendo que el amor era suficiente para construir respeto. Creí que con esfuerzo y paciencia todo mejoraría. Mi suegra sonreía de día y criticaba de noche. Mi marido prometía hablar con ella, pero siempre encontraba una excusa. Así es mi mamá, decía. No lo hace con mala intención. Yo aprendí a tragar palabras, a acomodarme, a ceder. Decían que yo no trabajaba y lo repetían como si fuera un pecado imperdonable. Nadie veía las horas invisibles. Nadie contaba los sacrificios. Nadie preguntaba cómo habíamos llegado hasta allí. Yo dejé mi empleo cuando él perdió el suyo, para que no se sintiera menos. Administré cada moneda. Sostuve la casa cuando todo parecía derrumbarse. Apoyé sueños que no eran míos y callé cuando el cansancio me ahogaba. Pero nada de eso contaba, porque no traía un sueldo visible a la mesa. Las 2 horas siguientes fueron largas, densas, casi irreales. Limpié sin parar, con la espalda dolorida y la cabeza llena de pensamientos que ya no podía ignorar. Escuché comentarios al pasar, risas apagadas, miradas que se desviaban cuando yo levantaba la vista. En ese silencio impuesto empecé a ver con claridad. Vi cómo mi suegra mandaba y cómo mi marido obedecía. Vi cómo yo había desaparecido poco a poco para mantener una paz que nunca fue real. En un momento entré al baño, cerré la puerta y me miré al espejo. Tenía las manos rojas, los ojos cansados, pero detrás de todo eso había algo nuevo. No era rabia descontrolada, era una calma fría, una decisión que se formaba sin necesidad de palabras. Me dije que no iba a gritar ni a suplicar, no iba a explicar nada. Ellos no escuchaban, nunca lo habían hecho. Volví a la cocina y terminé lo que faltaba. Cuando dejé el último plato en su lugar, mi suegra apenas asintió, como si hubiera cumplido una obligación mínima. Mi marido seguía sentado, tranquilo, seguro de que todo estaba en orden. Nadie imaginaba que, mientras limpiaba, yo había tomado una decisión que cambiaría el equilibrio de esa casa. 2 horas después, cuando el ambiente se relajó y las conversaciones retomaron un tono normal, yo hice algo que nunca hacía. Me senté, no pedí permiso. No pregunté si necesitaban algo más. Me senté y tomé mi teléfono. Mi suegra frunció el ceño, sorprendida. Mi marido me miró como si no me reconociera. Ese pequeño gesto, tan simple, fue el primer aviso de que algo había cambiado. Mientras ellos hablaban,
Yo leí un mensaje que llevaba tiempo esperando. Lo había pospuesto por miedo, por costumbre, por pensar que no era el momento. Ahora lo era. Mis manos no temblaban. Sentí una serenidad extraña, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera exactamente donde debía estar. Mi suegra volvió a hablar, esta vez con un tono más bajo, más controlado. Dijo que ya que no trabajaba, al menos debía aprender a ser útil. Algo dentro de mí sonrió, pero no se notó en mi rostro. Levanté la vista y la miré a los ojos. No respondí. El silencio volvió a incomodarla, porque el silencio ya no era sumisión, era advertencia. Mi marido carraspeó y me pidió que no exagerara, que su madre solo quería ayudarme a entender mi lugar. Esa frase, mi lugar, resonó con una claridad brutal. Durante años había aceptado un lugar pequeño para que otros se sintieran grandes. En ese instante entendí que nadie me iba a dar respeto. Tenía que tomarlo. Me levanté despacio y fui a la habitación. Cerré la puerta con cuidado. No era una huida, era una preparación. Abrí un cajón que casi nunca tocaba y saqué una carpeta. Dentro había papeles, correos impresos, notas que había guardado sin saber muy bien por qué, pruebas de conversaciones, decisiones, responsabilidades que siempre habían recaído en mí. Todo lo que no se veía, todo lo que decían que no existía. Volví al salón con la carpeta en la mano. El murmullo se detuvo. Mi suegra me miró con desconfianza. Mi marido se puso tenso. Yo me senté de nuevo y dejé la carpeta sobre la mesa, sin abrirla. No dije nada. Dejé que el peso del silencio hiciera su trabajo. Por primera vez todos esperaban algo de mí. Mi suegra fue la primera en romper el silencio, preguntando qué era eso. Yo sonreí apenas, una sonrisa tranquila, y le dije que no se preocupara, que ya habría tiempo para hablar. Esa respuesta la descolocó. No estaba acostumbrada a que yo marcara el ritmo. Mi marido me pidió que no armara un drama delante de la familia. Yo lo miré y pensé en todas las veces que el drama había sido mío, vivido en silencio, sin testigos. Me levanté otra vez y dije que iba a salir un momento. Nadie me detuvo. Afuera, el aire se sentía distinto, más ligero. Caminé unos minutos, respirando, ordenando pensamientos. Sabía que no podía volver atrás. Sabía que después de ese día nada sería igual. Y, sorprendentemente, eso no me dio miedo. Cuando regresé, la casa estaba más callada. Algunos familiares se habían ido. Mi suegra me observó con una mezcla de curiosidad y fastidio. Mi marido se levantó y me preguntó dónde había estado. Le dije la verdad, pensando. No supo qué responder. Me senté frente a ellos y, por primera vez, sentí que tenía el control de la conversación. Aunque todavía no iba a decir nada, no era el momento de hablar. Era el momento de dejar que la incertidumbre trabajara por mí, de permitir que se preguntaran qué estaba pasando, de sembrar una duda que crecería con cada minuto. Ellos seguían creyendo que yo no trabajaba, que no aportaba nada, que era prescindible. Lo que no sabían era que todo lo que daban por sentado estaba sostenido por hilos que yo podía soltar cuando quisiera. Y mientras me miraban, esperando una explicación, entendí que el verdadero cambio no vendría de gritos ni de reproches, sino de acciones precisas, silenciosas, imposibles de ignorar. Me levanté, recogí la carpeta y la guardé de nuevo. Les dije que estaba cansada y que iba a descansar. Mi suegra murmuró algo, mi marido suspiró aliviado, creyendo que todo había terminado. Yo sabía que no, sabía que eso apenas comenzaba. Y mientras cerraba la puerta de la habitación, una certeza se asentó en mí con una fuerza que nunca había sentido. Muy pronto, las mismas personas que hoy me humillaban tendrían que escucharme, quisieran o no. Los días siguientes fueron tensos. Mi suegra empezó a mostrarse más amable, demasiado amable. Mi marido intentaba ayudar más, como si el problema fuera solo de tareas. Yo observaba. Aprendí que no todo cambio es sincero.
Algunos son solo reacciones al miedo de perder el control. Una tarde, durante una comida familiar, mi suegra volvió a insinuar que yo no aportaba lo suficiente. Esta vez no me quedé callada, no levanté la voz, no discutí. Le dije que entendía su preocupación, pero que mi vida y mis decisiones no estaban abiertas a evaluación pública. El silencio que siguió fue pesado. Nadie la había contradicho así antes. Mi marido me miró, sorprendido, y por primera vez no dijo nada. Esa noche, él me preguntó si estaba pensando en irme. No respondí directamente. Le dije que estaba pensando en quedarme conmigo misma, donde fuera que eso significara. No insistió. Tal vez porque por primera vez entendió que no estaba jugando. Semanas después, cuando mi rutina ya había cambiado y mi presencia ya no era automática, ocurrió algo inesperado. Mi suegra me pidió hablar a solas. Me dijo que no entendía qué había hecho mal, que siempre quiso lo mejor para su hijo. La escuché. Cuando terminó, le dije algo que nunca antes me había permitido decir, que querer lo mejor para alguien no daba derecho a pisar a otro. No se disculpó, pero tampoco volvió a levantarme la voz. Mi marido y yo tuvimos conversaciones difíciles. Algunas terminaron en silencio, otras en acuerdos incómodos. No todo se resolvió como en los cuentos, pero algo fundamental cambió. Yo dejé de ser invisible, dejé de ser el blanco fácil, dejé de aceptar un lugar que no había elegido. Un día, mientras ordenaba mis cosas, encontré la carpeta vacía. Ya no la necesitaba. Lo que antes eran pruebas ahora era experiencia. Entendí que el verdadero poder no estaba en demostrar cuánto había hecho, sino en decidir cuánto estaba dispuesta a seguir haciendo. Hoy, cuando recuerdo aquella frase gritándome que debía ser útil, no siento rabia, siento claridad, porque fue ese momento de humillación el que me obligó a mirar de frente una verdad que había evitado durante años. A veces el desprecio no destruye, a veces despierta. Y ahora te pregunto algo, con total honestidad, si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías seguido callando? ¿O también habrías decidido cambiarlo todo